El inicio de esta nueva década ha reclamado a nuestro mundo un momento para reconfigurarse. El panorama actual, marcado principalmente por la crisis generada por el COVID-19, ha despertado una serie de fricciones y ansiedades en este mundo globalizado, que sin embargo nos ha llevado a reencontrarnos con algo que tenemos en común: nuestra humanidad. Juntos hemos trabajado en la búsqueda de alternativas que nos permitan frenar la crisis y asegurarnos un futuro en el que podamos volver a estar cerca. El ingenio con el que todos hemos buscado soluciones desde nuestro propio espacio ha develado el intrincado pero delicado sistema que se teje entre nuestras vidas, el medio ambiente y las condiciones de producción y consumo, que definen aquello que hemos llamado progreso. Ahora que el mundo vuelve lentamente a su curso, nos alegra encontrarnos en este nuevo espacio, donde el debate alrededor de los temas y realidades que condicionarán las próximas décadas se construye desde diversas perspectivas. Desde la 26ª Semana de la Salud Ocupacional, los invitamos a una conversación donde plantearemos soluciones y nos llenaremos de optimismo. El lema de este año, tendencias que mueven el mundo, globalización, cambios demográficos y salud mental, nos permite abordar en toda su complejidad la realidad actual del trabajo y los trabajadores. En estos días de discusión y aprendizaje académico, pensamos el mundo interconectado de la globalización, el papel de las redes y los más media, las nuevas modalidades de trabajo, sus posibilidades e implicaciones, en un escenario donde aparecen también la desigualdad, la pobreza y la sobrecarga laboral. Nos preguntamos por las nuevas formas de habitar el mundo, el coliving, la delimitación de los nuevos espacios laborales, la violencia doméstica y los trastornos psicológicos. Asimismo, reflexionamos sobre los cambios demográficos, las tendencias en desarrollos tecnológicos y la producción que definen nuestra relación con el medio ambiente y que han estado en el centro del debate sobre la pandemia del COVID-19 y otras enfermedades de origen zoonótico. Con la total certeza que toda la academia aquí compartida con ustedes y la alegría de este encuentro, aunque haya sido virtual, no se agotarán por estos días. Los esperamos entonces el próximo año para que vivamos juntos la versión número 27 de la Semana de la Salud Ocupacional. Muchas gracias. Olga Bedoya, ingeniera ambiental, maestría en Administración de Empresas en Sistemas de Gestión. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Olga Lucía Bedoya Mesa. Yo soy la gerente técnica de Ambientalmente. Les voy a hablar de riesgos ambientales asociados a la operación de las diferentes compañías, para saber cómo identificarlos, cómo gestionarlos y pues cómo mitigarlos. Ambientalmente es una firma de servicios de ingeniería ambiental. Nosotros nos encargamos de operar la gestión ambiental en la industria. Adicionalmente también los acompañamos en todos los procesos de licenciamiento ambiental y de las autorizaciones ambientales. Nuestro equipo de trabajo es un equipo de trabajo altamente calificado, con muchísima experiencia interdisciplinario. Tenemos profesionales de diferentes áreas, de la ingeniería, las áreas de fauna y flora y el área social. Nosotros queremos, antes de arrancar con el tema puntualmente, que ustedes se hagan estas preguntas. La empresa en la que ustedes trabajan, la empresa para la que ustedes están alineados en la gestión de los riesgos, ¿tiene consumo de agua? ¿Consume energía? ¿Cuál es la fuente de esa energía? ¿Qué materia prima usan? Líquida, sólida, combustibles. ¿Qué combustibles se utilizan? Sustancias químicas. Los riesgos ambientales estarán siempre asociados
a alguna de estas preguntas, alguna de estas respuestas. ¿Qué vertimientos genero? ¿Cómo los manejo? ¿Tengo emisiones atmosféricas? ¿Hay chimeneas? ¿Qué residuos peligrosos se generan? ¿La empresa tiene control de emisiones atmosféricas? ¿Tiene una planta de tratamiento de aguas residuales? ¿Quién transporta la materia prima? ¿Quiénes son esos proveedores? ¿Quién transporta mi producto final? ¿Cómo lo hacen? Conozco la legislación ambiental aplicable para los vertimientos, las emisiones, los residuos, las sustancias químicas, el transporte de sustancias químicas. Con todas estas preguntas, si alguna de las respuestas es sí o si alguna de las respuestas es no, por ejemplo, para las primeras 3, 4 cajones es sí, entonces tenemos riesgos ambientales. Y si para los últimos 2 cajoncitos las respuestas son no, entonces hay unos riesgos muy delicados. También los invito a que empecemos a mirar estas preguntas. ¿Está expuesta la actividad o la de mis proveedores a posibles responsabilidades por daños ambientales? ¿Cuál es la mejor estrategia para asegurar la responsabilidad por daño al medio ambiente con alguna garantía, con alguna póliza? ¿Cuáles son las pólizas que existen en Colombia? ¿Cómo elegir la mejor política de gestión del riesgo? ¿Y qué prestaciones pueden aportar un producto financiero o una póliza, ¿cierto?, para cubrir ese tipo de riesgos? Los seguros ambientales son una cuestión ineludible para todas aquellas empresas que en caso de accidentes pueden provocar daños ambientales. Esta diapositiva es supremamente poderosa porque es algo que es absolutamente inherente al usar un recurso natural. Entonces, todos usamos agua, todos usamos combustibles, todos necesitamos asegurar que esos recursos los tengamos para poder operar. El no tener gestionado los riesgos mínimamente identificados, eso nos va a generar entonces una problemática que no sabemos si por accidentes, por daños, estemos cubiertos y seamos capaces de remediarlos. Los negocios de las aseguradoras es el riesgo, ¿cierto? Y lo que perfectamente ellos deben identificar es qué tan cuantificable es el riesgo, qué tanto puede ocurrir ese riesgo. Entonces, en la medida en que nosotros seamos capaces de mitigarlo con las medidas ambientales, mejor tendremos más facilidad de aseguramiento por alguien. Voy a centrarme en el pilar de la gestión del riesgo. Esta es nuestra estrategia de sostenibilidad. Gestión del riesgo, eficiencia y reconocimiento. Aquí puntualmente vamos a hablar de esa gestión del riesgo. Los riesgos pueden ser operacionales, legales, financieros y reputacionales. Empezamos ahora sí ya con el tema, los riesgos ambientales, ¿qué son? ¿Cuáles son? ¿Y por qué ocurren? Las herramientas para la identificación, la evaluación y gestión del riesgo ambiental, la valoración del riesgo ambiental y los seguros para riesgos ambientales. Y empezamos puntualmente con la temática de riesgos ambientales. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Y por qué ocurren? Previamente a eso, diapositiva 11, debemos primero definir qué es el medio ambiente, ¿cierto? Y el medio ambiente lo entendemos entonces en 3 componentes. El componente físico, el componente biótico y el componente social. El componente físico comprende el agua, el suelo, el aire, el clima y el paisaje. 5 elementos. 5 elementos que entonces ustedes desde su proceso productivo, desde su compañía, deberán identificar en dónde se relacionan con alguna partecita de ese componente físico. Consumo agua de acueducto, consumo agua de una fuente natural. Genero agua residual, industrial, no doméstica, cuáles son, o doméstica y cuáles son sus características. El suelo, cómo genero los residuos sólidos, a dónde los llevan, quién me los gestiona, cómo se transportan. El aire, las emisiones atmosféricas, el combustible que utilizo. Entonces, hacer una tipificación muy descriptiva
muy detallada del uso de los recursos naturales, particularmente en este componente. Medio biótico, elementos de la fauna y la flora, ¿cierto? Entonces, proyectos de desarrollo, proyectos de infraestructura que van a entrar a un medio natural tienen un impacto muy importante. Proyectos, procesos productivos en unas zonas industriales, el medio biótico no está tan impactado, pues, o se altera en el momento de la construcción, pero de pronto ya no en la operación. Y el medio social, entonces, está determinado por el relacionamiento con las comunidades, con las autoridades, con los empleados, con los vecinos. Es muy importante entonces tener categorizado el medio ambiente y el relacionamiento de mi proceso productivo, de mi compañía, de mis proveedores, porque es que los riesgos ambientales no solamente son asociados a lo que yo hago, sino a lo que mis proveedores hacen. Imagínense que el proveedor de su materia prima principal tenga un incendio, tenga un derrame, los va a frenar a ustedes, ¿cierto? O el proveedor principal de gestor de residuos peligrosos, van a tener entonces ahí un problema. Y aquí tenemos definido desde dos maneras, de la UCEPA y desde la Ley 99 del 93, que es la ley que creó al Ministerio de Ambiente en Colombia, tenemos dos definiciones de riesgos. Uno es la probabilidad de que ocurra algo con consecuencias negativas. Y dos, el de la Ley 99 de 1993, es el daño ambiental que afecte el normal funcionamiento de ecosistemas o la renovabilidad de los recursos y sus componentes. Entonces, enmarcados en estas definiciones, y vemos que entonces primero debemos identificar si hay un riesgo. Y siempre habrá un riesgo si hay una relación entre mi proceso, entre mi actividad productiva y alguno de los elementos del medio ambiente que les mencioné. Medio físico, medio biótico, medio social. Si ese relacionamiento me genera un daño, estoy causando un impacto negativo. Y al causar entonces un impacto negativo, tendré que gestionar un riesgo. Vamos a la diapositiva 14 y ahí vemos que desde el derecho el riesgo se puede clasificar como un daño ambiental puro, como un daño ambiental consecutivo o indirecto y como hechos o circunstancias. Aquí es muy importante introducir un concepto en la legislación ambiental en Colombia, y es que en Colombia nosotros somos culpables en el proceso sancionatorio ambiental hasta que nosotros o hasta que el infractor demuestre lo contrario. Es opuesto al derecho penal. En materia ambiental, el infractor se asume culpable y se asume que lo hizo con dolo, ¿cierto? O sea, con conocimiento, con intención, porque estamos afectando a un derecho colectivo. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta definición desde el derecho de cómo se clasifica. Entonces, el daño ambiental puro es el daño directo al medio ambiente. Entonces, una contaminación del agua, una tala de árboles, un daño a un ecosistema. Y es en contra de la colectividad, porque el derecho al ambiente es un derecho fundamental colectivo. El daño ambiental consecutivo o indirecto. Entonces aquí es que es una consecuencia de un daño ambiental puro. Entonces se dañó el agua, se enfermaron las personas porque se tomaron el agua. Se dañó el agua, se murieron los peces. Se dañó el agua, se dañó el ecosistema hidrobiológico, ¿cierto? Hay perjuicios individuales o contra individuos particulares. Hay daños a la persona, al patrimonio o a la economía, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, en términos de compañías, una empresa genera emisiones atmosféricas, al vecino le chocan las emisiones atmosféricas por el olor simplemente, puede que no sea contaminante, pero por el olor, y eso hace un detrimento en su calidad de vida. Ahora, la clasificación por hechos o circunstancias puede ser súbito o accidental, un choque, un incendio, un terremoto y se me derramó el tanque, un deslizamiento de la montaña del lado
y se me derramó el tanque y se me dañó la planta de tratamiento de aguas residuales, ¿cierto? Entonces esto es muy importante para ir clasificando ese relacionamiento que tienen los elementos naturales con el proceso productivo o el proceso productivo con los elementos naturales, físico, biótico y social, y las consecuencias de ello, ¿cierto? También puede ser gradual, porque puede que se eche un poquitico de contaminación al agua, se eche después otro poquitico y es intermitente, pero en repetidas ocasiones, en repetidos momentos y de manera permanente, esto me va generando un daño y puede entonces generarse, por ejemplo, lo que tenemos y lo que nos pasa en Medellín, situaciones de calidad del recurso natural, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los problemas que tenemos de contaminación atmosférica en 2 épocas del año, y es porque la acumulación sistemática del daño ambiental me genera después un problema más grande. Pasamos a la diapositiva 15, y aquí hay una clasificación pensada desde la planeación, ¿cierto? Desde el entendimiento del proceso con el medio ambiente. Entonces, podemos tenerlos sociales, podemos tenerlos económicos y podemos tenerlos en términos ecosistémicos o naturales. Entonces, los sociales son, que pueden, lo más grave, ¿cierto? Las fatalidades. Tenemos pérdidas de vida, tenemos desaparecidos y tenemos traumas psicológicos. Económicos. Entonces, pueden ser bienestares individuales, pérdida de la actividad económica, pérdida de la vivienda, pérdida de la captación de agua, y de ahí, por ejemplo, había un cultivo de truchas, entonces le voy a dañar la actividad económica al vecino de abajo. Y colectivos, por ejemplo, ya a la pérdida de la infraestructura social, vial o de servicios públicos. Un derrame, por ejemplo, en carretera de algún transporte de sustancias químicas, me va a dañar la vía, me va a suspender el tránsito, en fin. Y de ecosistemas, pues a los elementos naturales del componente físico, a los elementos naturales del componente biótico y a los elementos naturales del componente social. Particularmente esto desde ecosistemas o elementos naturales será del componente biótico y del componente físico. Pasamos al 16, diapositiva 16, y aquí hay una clasificación desde los seguros. Esto es muy importante. Yo aquí parecería una vendedora de seguros. Yo no vendo seguros, ni estoy aliada con ninguna compañía, pero tenemos que ser muy conscientes porque ellos son los que nos aseguran a nosotros. Entonces tenemos que entender la forma en la que ellos nos van a evaluar, la forma en la que ellos nos van a asegurar, para yo saber cómo mitigo los riesgos, y entre más yo mitigue los riesgos, mejor aseguramiento voy a tener. A mí no me van a asegurar si yo demuestro que tengo altos riesgos. Posiblemente me aseguren, pero sea muy costoso, ¿cierto? Entonces, es muy importante entender la clasificación de los riesgos desde una compañía de seguros. Entonces, ellos lo entienden como riesgos de cola larga o riesgos de cola corta. Por ejemplo, los de cola larga son efectos que duran mucho tiempo en su gestión. Entonces, una contaminación de petróleo, una contaminación del suelo, una contaminación de aguas subterráneas, ¿cierto? Enfermedades en las personas por consumo de agua. Cuando se evidencia el daño y se debe a un deterioro paulatino por falta de gestión y por falta de control. Por ejemplo, aquí está muy clara la explicación y dice ejemplo por lixiviados. Entonces yo tengo una generación de un liquidito, esto pasaba mucho antes en las estaciones de servicio, porque no tenían tanques, el almacén, no eran tanques con tanta seguridad, no eran tanques con tanto blindaje, entonces había filtraciones y el suelo se contaminaba. En el momento, por ejemplo, en el que Metroplus vino a desarrollar sus vías y empezó a comprar predios, se dio cuenta que había predios que estaban contaminados y que tenían pasivos ambientales, entonces tenían que entrar a descontaminar. Ahí el costo de gestión es altísimo porque hay que sacar todo el suelo contaminado, tratarlo y disponerlo, eso es costoso, y remediar en el que voy a trabajar. Ahora, los riesgos de cola corta, terminología de seguros. Cadena muy corta de sucesos que origina un daño accidental.
Se volcó el camión, venía a una velocidad bien, la vía estaba bien, el peso estaba bien, se volcó el camión con sustancias químicas. Y las sustancias químicas yo las estaba comprando, era mi proveedor. Puede también dar origen a un efecto a largo plazo. Y esto es un potencial de generar pasivos ambientales. Los pasivos ambientales, inclusive por las normas NIF de contabilidad, son de como de obligatoriedad manejarlos y considerarlos. Todos los proyectos que están licenciados tienen la obligación de implementar un plan de abandono, un plan de cierre. Es decir, que cuando yo ya me vaya de ahí, de la operación, tenga que dejarlo lo mejor que pueda. Si yo no hice un buen manejo del almacenamiento de combustibles, de sustancias químicas, posiblemente vaya a encontrar el suelo contaminado cuando me vaya a ir. Y eso se constituye en un pasivo ambiental, que el pasivo ambiental en términos contables se traduce en un pasivo contingente. Es decir, en algún momento la compañía tendrá que hacer una erogación para sanear eso. Plata que no sabemos de dónde está. Pero en contabilidad, por ejemplo, los proyectos mineros, los proyectos de sustancias químicas, deben considerar, por ejemplo, un pasivo ambiental, el patio de relaves, la zona en donde se depositan los estériles. Es muy importante que aquí todas las áreas de la compañía lo tengan en cuenta, inclusive el almacenamiento de sustancias químicas. Y ahí vamos a ver una gran clasificación de los riesgos ambientales, como para ayudarles a ustedes a identificarlos un poco más. Entonces, los riesgos ambientales grandes pueden ser naturales, asociados a los elementos naturales, a los elementos del medio ambiente físico y biótico, y a los seres humanos, específicamente asociados al componente social. Los componentes naturales los clasificamos entonces para entenderlos un poquito más, para ayudarles a la identificación de los riesgos, a riesgos naturales asociados a asuntos meteorológicos, asuntos hidrológicos, asuntos geológicos y a otros, ¿cierto? Entonces, meteorológicos, nosotros no manejamos el clima, ¿cierto? Hidrológicos, asociados al clima, al régimen hidrológico. O sea, hay regímenes de lluvia que en unas épocas del año llueve más y en otras épocas del año llueve menos. Una tormenta eléctrica no la prevemos ni la manejamos, ¿cierto? Y geológicos, a la estabilidad de los taludes, a la estabilidad de los terrenos. Entonces, cuando yo hago una identificación de mi proceso productivo, identifico con qué elementos del medio ambiente se relaciona, puedo empezar a visualizar y a pensar en qué riesgos naturales me van a ocurrir, ¿sí? Ahora, desde el lado humano, y vemos entonces que aquí tenemos varios elementos. Los humanos se pueden enfermar por contaminación de agua, suelo o residuos, y por el aire, ¿cierto? Por las emisiones atmosféricas. En la diapositiva 20 pasamos a que se acaban los recursos. Los seres humanos pueden tener riesgos porque el agotamiento de recursos no le permite acceder a algunos elementos de la naturaleza. Entonces, se dejó un suelo descubierto, hay una erosión, perdió el suelo, no puede cultivar. O perdió el suelo, se derrumbó, perdió la vivienda, perdió la vía, perdió la fábrica, ¿cierto? Porque se acaban los recursos. Hay sequías, hay deforestación y hay inundaciones. Entonces, es importante prever o mirar más allá cuando identifico la relación entre mi proceso productivo y el elemento ambiental. ¿Qué pasa si esa relación por algún elemento se daña? ¿Y qué cosas pueden dañar esa relación? Ahora, también hay riesgos ambientales por asuntos normativos. En Colombia, la protección del medio ambiente no es algo voluntario. En Colombia, la protección del medio ambiente es obligatoria. Entonces, tenemos que pedir permiso para coger agua de una quebrada. Que nace en mi predio y muere en mi predio. Hay que pedir permiso. Almaceno sustancias químicas. Necesito unas autorizaciones, necesito unos permisos. Transporto sustancias químicas. Exploto minería.
genero vertimientos con determinadas características en mi proceso textil. Necesito agua para lavar la industria porque trabajo en un proceso de alimentos. Tengo una chimenea porque simplemente tiene que salir vapor de agua. Todo necesita autorización. No necesariamente permisos, no necesariamente licencias ambientales, pero sí autorizaciones. Los riesgos ambientales asociados a los humanos por asuntos normativos, normalmente, muchas veces es por desconocimiento. Señoras, señores, ustedes cuando tienen un asunto laboral, un asunto penal, un asunto comercial, un asunto civil, buscan un abogado especialista y buscan un profesional especialista. Cuando se tienen asuntos ambientales, hay que buscar un especialista. Las ramas del derecho son muy amplias. Hay una rama particular para los asuntos ambientales. El proceso sancionatorio ambiental tiene unas instancias muy distintas a todos los procesos. Asesórense muy bien, acompáñense muy bien de personas expertas y con conocimiento de estos procesos, para que realmente no incurran en incumplimientos y dado el caso de incurrir en incumplimientos, pues estén bien asesorados. Y finalmente, en cuanto a los recursos humanos, miramos los riesgos asociados a una temática social. Entonces, por ejemplo, hay proyectos que no requieren licencia ambiental, ¿cierto? Pero son de una industria muy pesada, de una industria muy dura, porque generan olores, porque generan sustancias, porque manejan sustancias químicas, porque pueden generar ruido. Entonces, no requieren licencia ambiental, requerirán unos permisos, pero tienen licencia social. La licencia social no es un trámite. La licencia social no se las da una autoridad. La licencia ambiental se las da el relacionamiento de la industria con la comunidad, el relacionamiento con los proveedores, el relacionamiento con los clientes, el relacionamiento con las autoridades ambientales. Entonces puede haber una presión social si uno no maneja bien el relacionamiento con las comunidades, puede haber inconformidades, pueden haber quejas y pueden llegar a demandas. Y no se necesitan licencias ambientales, con nadie tramito una licencia social, pero si no me quieren al lado, me sacan. El peor de los casos, me demandan, no me dejan operar. Y vamos a empezar a hablar un poquito de las herramientas para la identificación, la evaluación y la gestión de los riesgos ambientales. Entonces yo aquí les hago una pregunta, están las respuestas, y por qué es importante conocer los riesgos ambientales. Entonces estos son elementos de venta, elementos de argumentación ante las diferentes instancias de la compañía. Porque hablarle a un gerente de que hay que hacer un plan de manejo ambiental, así no me lo está exigiendo la autoridad ambiental. Porque puedo acceder a nuevos recursos financieros y mejores tasas, voy a tener menos riesgos. Puedo tener en el proceso, por ejemplo, de adquisición de activos, en el momento en que las compañías hacen transacciones entre sí, adquirir compañías como tal. Cuando se hace una debida diligencia ambiental, esto es lo que analizamos, los riesgos ambientales. Entonces, si tiene que tener permisos ambientales y no los tiene, la compañía está en alto riesgo. No me la puede vender en los 1000 que me está diciendo que me la va a vender, porque yo voy a tener que incurrir en una cantidad de actividades y de acciones para mitigar esos riesgos. Me la tendrá que vender en 700, ¿cierto? En inversiones, o sea, al revés, cuando voy a ir a comprar una compañía, pues ¿dónde voy a meter mi platica, ¿cierto? Y para el desarrollo de nuevos proyectos o para el desarrollo de nuevos negocios. ¿Cuándo es importante conocer los riesgos ambientales? Cuando ya pasó, cuando se incendió, cuando se me derramó la sustancia química que no tenía ni idea de eso que tenía y cayó al agua o se infiltró por el suelo y porque no lo veo ya no pasa nada. ¿Cuándo? ¿Cuándo es importante conocer los riesgos ambientales? Y nosotros les decimos que en todas las etapas del proyecto. Prefactibilidad. Una compañía ya se quiere ir se quiere trasladar al oriente, se quiere trasladar al norte. ¿Cuáles son los riesgos ambientales? ¿Qué permisos ambientales voy a tener que pedir? ¿Cuál es la legislación ambiental en ese municipio? La legislación ambiental en Colombia pues es nacional, pero también estamos
debemos alinearnos a las autoridades ambientales locales. Entonces hay que ir a mirar. Y esos son proyectos en fase de prefactibilidad. La compañía quiere trasladarse. ¿Qué necesito? ¿De dónde voy a sacar el agua? ¿De dónde voy a entregar el agua sucia? ¿Qué altura de la chimenea voy a poder tener? Miren, una vez acompañamos a una empresa textil que se quería trasladar al oriente antioqueño. Tenía un predio ya muy negociado. Y cuando le hicimos la medición de las buenas prácticas de ingeniería, pues de determinar qué altura tenía que tener la chimenea, la montaña del lado no le dejaba mover la contaminación que iba a salir por ahí. Negocio al traste. Por barato que le estuvieran vendiendo, el predio. Y eso es prefactibilidad. Ahora, en factibilidad, ¿qué permisos, qué licencias ambientales necesito tener? Las licencias ambientales en Colombia son para los proyectos, obras o actividades, los permisos son para los usos de los recursos. Me voy a trasladar, voy a traer una industria nueva. Cuando uno hace una empresa en la Cámara de Comercio, además de saber a qué régimen tributario se va a acoger, tiene que saber qué permisos ambientales saca, porque si no está en riesgo desde el principio. Ah, no, es que yo voy a hacer una industria de tortas y el lavado de todo esto me genera unos vertimientos y lo voy a echar como si estuviera echándolo por la casa. No es así. De ahí se puede derivar una sanción. En la fase de construcción, en la fase de operación, mucho gestión de los riesgos en la fase de construcción y operación, y en la fase de cierre para aquellos pues que están obligados a un plan de cierre. Pasamos a la diapositiva 26 y les pregunto si ustedes pueden tener claro qué busca la gestión del riesgo, ¿cierto? La gestión del riesgo no necesariamente busca ser fatalistas ni pensar siempre en lo malo, sino más bien todo lo contrario, es estar tranquilos y estar operando con el conocimiento y con toda la información. Entonces, ilustrativamente en esta gráfica nosotros decimos conocer, evaluar, minimizar y controlar y comunicar. Comunicar. Y en la comunicación ustedes no se imaginan lo importante que es contarle a la autoridad ambiental. Ustedes tienen un derrame, ustedes tienen un incendio, ustedes tienen un conato, ¿cierto? O simplemente se volcó un tanque y no se le dijo a la autoridad ambiental. De ahí se deriva un daño ambiental y el solo hecho de no haberlo comunicado me puede agrandar el proceso sancionatorio. Y aquí, ya de una manera un poco más organizada, entonces esto es una metodología muy importante en cómo se hace la gestión del riesgo por fases. Primero, fase número 1, la identificación. Entonces, a partir de ese relacionamiento del proceso productivo con los elementos del medio ambiente, voy a identificar cuáles son las posibles fuentes de riesgo. Y ver, señalar cuáles son los activos que se pueden ver afectados. Puede ser solo la infraestructura, pueden ser la infraestructura, pueden ser hasta las personas, pueden ser los vecinos o simplemente el área de producción, ¿cierto? Hay que hacer esas dos identificaciones. Fase 2, la evaluación del riesgo. Entonces viene analizarse los daños identificados y la evaluación y jerarquización en función de su magnitud, ¿cierto? Aquí es la importancia de tener personas expertas, porque no es el mismo entendimiento que puede darle un ingeniero civil al derrumbamiento de un talud al geólogo o a un ingeniero ambiental. Los tres tenemos algo que ver con el elemento, pero con seguridad la magnitud es muy distinta desde la experticia. Entonces aquí en la invitación en la fase de la evaluación del riesgo es siempre articular personas capacitadas y muy profesionales. Ahora, en el tratamiento del riesgo, después de la evaluación y la clasificación, pues vendrán riesgos intolerables, el elevado, el que es muy fácil que pueda ocurrir, el que tiene una intensidad del daño muy grave, no hay nada que hacer después de haber generado semejante daño, o los que tienen riesgo bajo, ¿cierto? Y la fase más importante es de comunicar. En temas ambientales, como se los mencioné, que quien contamina es infractor,
hasta que no demuestre lo culpable, lo diferente, se asume culpable hasta que no demuestre lo contrario, hay que comunicar y hay que tener las evidencias de todas las medidas de manejo que nosotros hayamos implementado. Si tuve un derrame y yo no tengo que había hecho una inspección previamente, que había sido cerquita al derrame, si no tengo que muestro que tenía el kit, que lo utilicé, el kit de derrames, se agrava el proceso sancionatorio. Y las pólizas igualmente no nos van a cubrir si yo no demuestro que hice algo para disminuir ese riesgo. Esto entonces está también asociado a esas fases, los fundamentos de la gestión del riesgo. Uno es la identificación y la evaluación del riesgo. Otro es la percepción. Miren la diferencia como puede ver un derrumbe, un ingeniero ambiental, un ingeniero civil o un geólogo, o la persona simplemente que vive al frente, el campesino que vive al frente, ¿cierto? Pensar entonces cuál es la percepción del riesgo, la capacidad que tenemos para controlarlo, cuál es la legislación aplicable en el evento que eso ocurra y cuál es la legislación aplicable para que ello no ocurra. La percepción de la sociedad, se los mostré también en el ejemplo de la percepción del riesgo, y cuando lo hablábamos, por ejemplo, como la licencia social, los riesgos ambientales, los riesgos asociados al componente social, la percepción social es fundamental, fundamental. Si yo no tengo un buen relacionamiento con los vecinos, con la administración del parque industrial en donde yo estoy, si no tengo un buen relacionamiento con los clientes, con los diferentes grupos de interés, voy a tener altos riesgos, muchos riesgos. Y considerar los costos. Los costos es muy importante porque los costos empiezan desde la preparación, controles y costos operacionales, y finalmente en ocasiones el cierre. Pues el cierre cuando ya abandono, por ejemplo, el proyecto para aquellos pues que tienen licencia ambiental y les demanda un plan de cierre. Los factores del riesgo entonces están definidos por dos grandes cosas, ¿cierto? Por la amenaza y la vulnerabilidad. En cuanto a la amenaza, pues eso es teoría que seguramente pues muchas de las personas que están atendiendo esta conferencia la tienen claro, ¿cierto? Pero es importante poner aquí las definiciones en materia ambiental, nosotros pues también cómo los consideramos, ¿cierto? Entonces, la amenaza es la probabilidad de presentar ese fenómeno causante del daño. ¿En qué lugar específico? Mire que en materia ambiental, por ejemplo, en términos de licenciamiento ambiental, yo puedo tener un almacenamiento de sustancias químicas licenciado en Girardota y me voy a trasladar porque ya las condiciones físicas de la bodega no me sirven, porque ya el ordenamiento territorial no es el adecuado para que mi organización esté ahí, y yo puede que ahí tenga una licencia ambiental. Pero si yo me voy a trasladar de municipio o si me voy a trasladar de bodega, ya mi licencia ambiental no aplica. Entonces, la amenaza en un lugar específico es muy importante en términos de la identificación de los riesgos ambientales. Por lo que hablábamos ahorita, por ejemplo, en términos de la legislación ambiental y en la ubicación de mi proyecto, de mi actividad con respecto al medio específico. Y aquí también es importante tener en cuenta en consideración de la amenaza dentro del periodo de tiempo determinado. Entonces, no es lo mismo la emisión o la generación de un vertimiento puntual de 1 hora o de 30 minutos a la contaminación constante durante 15 días, ¿cierto? O durante 12 horas. Entonces, es muy importante en cuanto a la amenaza tener en cuenta esos 3 elementos. Y a la vulnerabilidad es como la posibilidad, la propensión de sufrir ese daño en términos sociales, en términos económicos y en términos ambientales. Entonces, los factores de riesgo, como los veíamos, tenemos en cuenta 4 grandes tipos de factores de riesgo. Los riesgos, los factores físicos, los ambientales, los económicos y los sociales.
Estas memorias les quedan a ustedes, entonces esto es importante que lo lean en detalle en cuanto a cuáles son los factores de riesgos físicos, los ambientales, los económicos y los sociales. Entonces yo les voy a hablar de las diferentes metodologías que podemos tener en la identificación de los riesgos, ¿cierto? Entonces podemos tener opiniones o juicios de expertos, aplicación de métodos formales y análisis comparativos de riesgos. Esto, por ejemplo, en análisis de la misma industria, pero de casos diferentes. Ya voy a hablarles específicamente de metodologías muy especializadas para la identificación de impactos ambientales, es decir, también de riesgos ambientales, ¿cierto? Entonces, a grandes rasgos, uno en la ingeniería ambiental, para hacer un análisis de impactos ambientales, analiza el proyecto desde dos puntos de vista, como dos escenarios muy grandes y diferentes. Un escenario del medio ambiente sin proyecto. Recuerden que les dije que la amenaza se evalúa en un lugar específico. En términos ambientales, los permisos y las licencias ambientales se dan para un lugar específico, ¿cierto? Y para los permisos para un recurso, las licencias para un proyecto, obra o actividad. Entonces, aquí analizamos el escenario sin proyecto, es decir, las condiciones actuales y los problemas existentes que tiene el medio, ¿cierto? Es posible que lleguemos a una zona donde esté muy contaminada y yo voy a llegar a asentar una industria petrolera o yo voy a llegar a asentar una industria química y el lugar está muy contaminado. Entonces, pues, ahí las condiciones sin proyecto son unas y con proyectos serán otras, ¿cierto? Yo mínimo debo garantizar que las condiciones van a quedar por lo menos igual y no van a tener un deterioro con respecto a cuando yo llegué. Y el análisis con proyecto es entonces determinar las dinámicas entre el proyecto y el medio ambiente que yo encuentro. Entonces ahí hay diferentes metodologías, son metodologías matriciales, en donde primero pues uno hace una identificación de los componentes del medio ambiente, recuerden, físico, biótico y social, las actividades que impactan, más que las actividades que impactan antes de decir si impactan o no, es identificar las actividades, ¿cierto? Entonces, remoción de tierras, construcción de vías, construcción de obras, tala de árboles, movimiento de personas, reasentamiento de comunidades, captación de agua, generación de aguas residuales, emisiones atmosféricas, generación de residuos sólidos, ¿cierto? Vengo entonces luego a hacer un análisis de identificación de relaciones, o sea, qué se relaciona con qué actividad con cuál elemento del medio ambiente, para luego hacer una calificación de esa interacción y luego darle en una matriz un nivel de importancia. Entonces aquí desarrollamos un poco más, como les venía hablando en la diapositiva anterior, las diferentes fases, ¿cierto? Entonces con proyecto y sin proyecto, y se determinan unas áreas. Estas metodologías de área de influencia directa e indirecta, en términos de la evaluación ambiental, en las metodologías que por hoy hay pues avaladas por el ministerio, están ya hablando de una sola área de influencia, pero aquí para manera de explicación yo les digo que uno considera áreas indirectas y áreas directas. Primero, entonces aquí volvemos a retomar antes de hacer esa identificación, entonces uno retoma y recuerden que el medio físico, el medio biótico y el medio social tienen diferentes elementos. Entonces para identificar en esas matrices cuáles son los elementos del medio ambiente, hago este recorderis. ¿Qué se considera en el medio físico? Agua, suelo, aire. Están los olores, está el clima, está el paisaje, está la hidrología, está la geomorfología. En el medio biótico está la flora y la fauna. Y en el medio social está todo el relacionamiento del proyecto con las comunidades y de las comunidades con el proyecto. Aquí entonces es paso a paso cómo se hacen esas identificaciones. Ya uno entonces les hace esa calificación de los impactos, determina la importancia, hace la cualificación, la cuantificación, determina cuáles son los criterios de valoración y nosotros aquí, por ejemplo, les vamos a mostrar
los criterios, pero ya quedará para modo de consulta de ustedes, la metodología Conesa Fernández Vítora, que es una metodología avalada por el Ministerio de Medio Ambiente y avalada también internacionalmente. Mostramos la evaluación ambiental, un ejemplo de la evaluación ambiental, de la evaluación de los impactos ambientales, teniendo en cuenta cada una de los criterios que la metodología, por ejemplo, Conesa Fernández considera. Entonces, esto queda de consulta para que ustedes puedan evaluar los criterios y considerar algunos para la calificación de sus riesgos ambientales. Diapositiva 38 muestra más criterios, por ejemplo, la reversibilidad de esa relación. Hay relaciones que pueden ser de corto plazo, relaciones actividad, elemento ambiental, pero hay actividades que pueden ser irreversibles. Cuando ya se contamina, por ejemplo, un suelo con hidrocarburos, en ocasiones es muy complicado descontaminarlo. O cuando tengo una alteración, por ejemplo, del movimiento de una quebrada, o cuando generé, por ejemplo, unas emisiones que me arrojaron una contaminación en las personas. Entonces, son criterios que considera esta metodología. Aquí les voy a hablar es de algunos. En la diapositiva 39 hay otros, por ejemplo, como la sinergia, la acumulación, el efecto, la periodicidad. Les hablaba ahorita de, no es lo mismo que salga agua 1 hora al día a que salga 8 horas agua residual permanentemente durante 24/7 o por lo menos es distinto, pues digamos que en consideración la periodicidad para calificar el impacto. Continuamos con el ejemplo de la evaluación ambiental de los estudios de impacto ambiental o de la evaluación de impactos ambientales. Entonces, cuando yo ya tuve toda esa calificación, a mí me van a dar unas importancias. Entonces, irrelevante, moderado, severo, crítico y positivo. Y hay negativos. Entonces, por ejemplo, a los irrelevantes no es necesario hacerle tanta fuerza en las medidas de manejo, pero a un severo y a un crítico, pues hay que hacerles medidas de manejo, inclusive en las metodologías y en las exigencias de las autoridades ambientales. A esos que son severos y críticos hay que pasar, por ejemplo, a una valoración económica de los impactos ambientales. Por ejemplo, ya después de esa importancia, hacemos entonces una consolidación de los efectos totales causados por el proyecto y se da entonces la sumatoria y el efecto general causado por el proyecto en los diferentes elementos. Vamos a continuar con la temática y aquí está la valoración del riesgo ambiental. Esto es entonces la valoración económica. Es muy importante considerar económicamente los riesgos ambientales, ¿cierto? Porque el desconocimiento de la norma no nos exime de cumplirla y generar impactos ambientales, pues puede que estemos generando pasivos ambientales que seremos nosotros los responsables o la organización será la responsable de mitigar esos pasivos ambientales. En cuanto a la valoración económica, entonces, por ejemplo, es muy importante considerar esa criticidad que les mencionaba, de severo o crítico o irrelevante, y entonces la valoración económica se da realmente a los impactos que son severos o que son críticos. Y lo que busca es ponerle un valor económico a ese impacto ambiental. Entonces, hay diferentes metodologías y lo que se hace es que muchas veces si el impacto se puede internalizar con las medidas de manejo, es decir, se mitiga, se controla con las medidas de manejo, pues el costo del impacto ambiental son esas medidas de manejo, pero hay impactos ambientales que no se pueden internalizar, que se tienen que externalizar, entonces hay que ir a hacer unas compensaciones muy altas o hay de manera pues completamente irreversible daños al medio ambiente. Entonces ahí se vuelve un poco más complejo la valoración económica. Los impactos internalizables y no internalizables, ¿cierto? Entonces los internalizables, la idea es buscar que no lleguemos a no internalizables porque de verdad que es complejo en las valoraciones económicas para los proyectos.
La diapositiva 45 les queda de consulta porque aquí explicamos la metodología de la valoración económica para que ustedes en el momento en que así lo consideren o se los esté exigiendo la autoridad, por lo menos tengan una idea de cómo abordarlo, o un profesional pues idóneo. Esto lo hacemos con economistas ambientales, con ingenieros ambientales, para que podamos dar un resultado preciso. Entonces, aquí entramos a los seguros y riesgos ambientales, en donde les voy a contar en Colombia qué tenemos, y porque hay algunos que conocen y otros que no conocen. Entonces, en términos generales, el aseguramiento de los riesgos medioambientales lo que quieren buscar es cubrir un interés público, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el medio ambiente es un derecho colectivo y adicional es uno de los principios fundamentales, de los derechos fundamentales, pero es un derecho colectivo, ¿cierto? Entonces, también es importante considerar, esto es de Pool Español de Riesgos Ambientales, estas consideraciones importantes, ¿cierto? Y el interés que tienen las autoridades ambientales en el cuidado del medio ambiente. Entonces, en Colombia, los seguros ambientales, el primero que nosotros consideramos de muchísima importancia es una licencia ambiental. En Colombia no todas las obras, proyectos o actividades requieren licencia ambiental, pero aquellos que lo requieren, el tenerla es un seguro ambiental, ¿cierto? Es de alguna manera la garantía que el proyecto puede estar protegiendo al medio ambiente. No se basa en la conciencia ecológica del desarrollador de lo propietario, es algo que está legislado, es un requisito obligatorio, como les digo, de algunos proyectos, y los costos pueden ser muy altos para el proyecto. Por ejemplo, una importación de pesticidas, alguien que quiera comercializarlo tiene que tener una licencia ambiental. Los permisos, las concesiones y son distintos a las licencias ambientales. Estos son para el uso de algunos recursos. Por ejemplo, el que usa el agua para el proceso productivo o el que genera el vertimiento, por ejemplo, es el concepto del que contamina paga. Y se otorgan por un tiempo limitado. La licencia ambiental se otorga por la vida útil del proyecto. Ya en Colombia tenemos un seguro ambiental, está reglamentado, o por lo menos está considerado, en la ley 491 del 99, crea entonces como un mecanismo para cubrir los perjuicios económicos y cuantificables a personas determinadas cuando deterioran el medio ambiente. Ese seguro está un poquito débil porque si bien asegura al que hace el daño, no asegura el daño ambiental. O sea, si se contaminó el agua, ¿quién va a descontaminar el agua? ¿O quién va a recuperar el ecosistema? Si se perdieron los animales, si se murieron, si se perdieron vidas humanas, si se perdieron vidas animales, ¿cómo se va a recuperar? ¿Cierto? Entonces, y aún, desafortunadamente, ese seguro no está reglamentado. Aunque en el 2002 sale este decreto, ¿cierto? Sale este decreto, el 1609, ya específicamente, por ejemplo, para algunos asuntos, ¿cierto? Sobre el manejo y el transporte de mercancías peligrosas. Entonces, si vienen las mercancías peligrosas, transportarlas no necesita licencia ambiental, debe cumplir con este decreto. Decreto 2157 está, por ejemplo, asociado a reglamentar la presentación de los planes de gestión de riesgo de desastre de tanto las entidades públicas como las entidades privadas. Entonces, esto ya no es un plan de contingencia simple, sino que es un plan de gestión de desastres. Entonces, de alguna manera, tener este plan considera estar, digamos, asegurado en el control de los riesgos ambientales. Con respecto al plan de gestión de desastres, específicamente en el manejo de los desastres que se debe considerar en ese plan de emergencias y contingencias. Está, por ejemplo, la resolución 1209, es otro seguro, ¿cierto? Con respecto a algunos riesgos, específicamente en el manejo de transporte estacionario, o sea, el manejo interno de hidrocarburos derivados de sustancias nocivas. Entonces, los planes ambientales y la legislación ambiental de alguna manera se constituye como en un seguro para la gestión de los riesgos ambientales. Y en Colombia existe la póliza de responsabilidad civil,
Y esto entonces está, digamos que, asociado y fundamentado en los daños por contaminación. Entonces consideramos daños por aguas negras, daños por vibraciones, daños por ruido, daño por pérdida de biodiversidad, por la reparación de esos daños ambientales. Es muy importante que sus compañías, que ustedes consideren si es necesario que la empresa contemple la necesidad de tener una de estas pólizas. Aquí, entonces, existen varias dificultades que, pues, por ejemplo, cuantificar el daño de la pérdida de una especie animal o de una especie vegetal es muy complicado. Los daños se pueden estar produciendo, pero no se manifiestan, por ejemplo, en cuanto a enfermedades de las personas. Por ejemplo, en cuanto al vertimiento, un vertimiento se hace, pero ahí justamente no es donde se da el daño ni la contaminación, sino que puede ser aguas abajo. Entonces, pues hay algunas dificultades, pero no necesariamente esas dificultades nos deben cohibir de hacer unos buenos planes de gestión, unos buenos planes de identificación de los riesgos. Es importante que muchas áreas de la compañía estén interrelacionadas para que logren unas buenas medidas de manejo. Agradecemos entonces la atención, participar y el interés de ustedes en este tema. Estaremos atentos a que los podamos ayudar en algunas de sus compañías y así estar cada vez más seguros en cuanto al cumplimiento de la legislación ambiental y en la gestión de los riesgos. Muchas gracias.